Bueno, Guillermo. Nos encontramos ante esta coyuntura que tiene el presidente Ricardo Martinelli y para eso hemos invitado al ex canciller y ex ministro de Seguridad José Raúl Mulino, con quien ayer participó en la manifestación que se dio, la marcha de la concentración en la Plaza Santa Ana. Y me llamó mucho la atención cómo Cambio Democrático ha retomado la política, porque como que nos estaban acostumbrando a esta cosa de las redes sociales y a los tweets, y ahora sí hemos regresado a eso de carne y hueso, al discurso, al debate, dentro de una coyuntura complicada para el presidente del Partido Cambio Democrático y también para sus miembros, por supuesto. No cabe duda de que lo que dices tiene mucho asidero. Lo de ayer, más que una manifestación pública, fue una demostración de solidaridad y de amistad. Yo tuve la ocasión de saludar a muchísima gente. Yo soy muy malo calculando volumen de gente, ¿no? Ciertamente no es algo que me atrevo ni a especular, pero lo que más me motivó fue la reacción de la gente diciendo: aquí estamos, venimos unos de Chiriquí, el otro de Los Santos, el otro de La Pintada, el otro de Penonomé, el otro de Colón. Encontré gente de Gunayala, nuestro representante en Gunayala. O sea, yo creo que había un espectro de todo el país ayer allí, solidarizándonos con el amigo, más que con el expresidente, sino con el presidente de nuestro partido. Y eso yo creo que ayuda a generar un ambiente que ojalá se incremente de mayor unidad, sobre todo de cara a lo que viene en 10 días de la elección legislativa del 1 de julio. Me dio satisfacción ver a bastantes diputados allí presentes de la facción que no apoya al partido en la Asamblea, lo cual quiero pensar que en este momento es un buen síntoma, que ojalá se mantenga ese espíritu de unidad hacia la votación del 1 de julio, donde el partido debe distinguirse como el único partido de oposición en el país que ha sido por estos 3 años y que ha puesto una cuota importante de sufrimiento, una cuota importante de persecución, una cuota importante de violación al sistema, a los derechos ciudadanos de todos los que Varela nos ha perseguido. Y digo esto porque el 1 de julio no es un día cualquiera o una elección cualquiera de la Junta Directiva de la Asamblea ante un nuevo periodo. Es una votación que se da con el presidente del partido detenido en un proceso de extradición en los Estados Unidos. Y si ese no es el momento para coherentemente votar en unidad y hacer prevalecer la unidad del partido monolíticamente en la Asamblea, pues entonces a otra cosa. Sí, porque en la Asamblea se presenta un escenario no solamente para Cambio Democrático, se presenta un escenario complicadísimo para el PRD también. Por supuesto. El PRD se debate ahora entre definirse como un partido de oposición O no. gobernando. Y el problema peor es cómo lo va a hacer. Va a tener que entregar la presidencia al partido panameñista para poder mantener algunos de los convenios que tiene. Porque recuerdo, Guillermo, que la última dirección como partido en Cambio Democrático fue de aliarse o de buscar una alianza abajo es únicamente con el PRD. Lo que no se puede hacer es irse con el partido panameñista. Fue lo último que anunciaron, que dijo incluso el mismo expresidente. No, yo creo que eso está claro. Es más, si nuestro partido hace una alianza con el partido panameñista, nos merecemos nuestra suerte. No solamente presente, sino perder la elección. El que se monte en el barco panameñista está destinado al fracaso político electoral porque es... Mira, la gente ayer en las aceras no necesariamente estaban participando, por ahí muchas oficinas. La manifestación de apoyo era visible, de solidaridad hacia la causa. En un momento no político. No político, exactamente. No era un momento político. Pero por otro lado, Cambio Democrático
la disidencia legislativa no le ha afectado su imagen como partido de oposición, porque seguimos pagando costos muy altos por ser oposición, por ser la única oposición a Varela y al régimen de Varela y a las barbaridades que hacen todos los días. El PRD no. Si bien hay como tres pedazos de PRD, uno en abierta oposición a Varela, otros en abierta colaboración con Varela, el día 1 de julio se definirá una gran foto donde veremos cuál es el varelismo y quiénes representan el varelismo dentro del cambio democrático en la Asamblea y las consecuencias de ese varelismo fuera de la Asamblea versus el PRD, que está haciendo un esfuerzo, y es natural, y yo lo entiendo así, de abandonar el gobierno. O sea, el gobierno, el PRD es gobierno hasta el último minuto del mes de junio de este año. Claro. Hicieron un pacto de gobernabilidad por 3 años. O sea, no me vengan con el cuento de que soy oposición, pero no soy oposición. Yo creo que esa ha sido una, y lo han reconocido importantes líderes del PRD, de que una de las grandes dolencias que tienen como partido es estar en esa situación de ni fu ni fa. Que no se sabe si son o no son. Entonces, yo creo que es más complicado para el PRD, porque son los que tienen, no es que quieran, son los que tienen que salir del gobierno, entonces hacer oposición. Yo tengo la información. Nosotros venimos pagando platos rotos desde hace rato en oposición y solos en oposición. Yo tengo la información de que incluso el expresidente Martín Torrijos en un par de meses va a lanzar su candidatura oficialmente. Y me imagino que también está esperando el resultado de esta situación en la Asamblea Nacional, porque al final del camino, si las cosas salen extrañas, se complican para todos los candidatos de todos los partidos. El presidente Torrijos tiene una cuota importante dentro del gobierno de Varela. Muy importante. Muy importante, a ojos vistas, no es algo que yo estoy suponiendo, a ojos vistas, él tiene una cuota importante del Ejecutivo, de puestos claves en el Ejecutivo, aprovechándose. Y yo no he escuchado a Martín Torrijos en 3 años abrir la boca para criticar una acción del gobierno de Varela. O sea que si Martín sale a la palestra, bienvenido sea, vas a ser el candidato del gobierno. Entonces vamos a tener que enfrentarnos el CD al candidato del PRD de gobierno y al candidato del panameñismo de gobierno. Este extraordinario plato servido para darle, para llevar. Y que a diferencia de lo que vimos ayer, Guadalupe y mi estimado José Raúl Mulino, ayer lo que estuvimos viendo fue a todos los precandidatos de Cambio Democrático juntos. Ponerse la camiseta. Sí, en la misma línea con la ex primera dama Marta de Martinelli, con un mismo mensaje, muy claro. Eso no lo vemos ni lejano en el PRD, donde cada candidato, uno está con el gobierno, el otro dice que es la oposición, los otros no saben qué son, hay otros que tienen en su plan de gobierno el tema migratorio nada más. Es como complicado para el otro partido que supuestamente es de oposición, y ni hablar del propio partido panameñista, que ha concentrado absolutamente. Hablar del partido panameñista es demasiado exagerado, porque como partido prácticamente ha desaparecido. Pero lo que gobierna ahora mismo ha desaparecido y no tiene un recambio en este momento. Mira, yo tengo la mejor relación con todos los candidatos o precandidatos o aspirantes para no caer en situaciones difíciles con la nueva ley electoral de nuestro partido. Y participamos 3 de nosotros en la Junta Directiva, que está tomando un rol importante cada vez más. Ayer tuvimos una reunión los 3 con los magistrados del Tribunal Electoral para temas políticos, para temas de nuestro partido, de nuestros procesos internos, de elecciones a corto plazo, y nos llevamos bien, cosas que no necesariamente está sucediendo en otros partidos. El partido, como tú bien dices, el partido varelista, ahí hay mucho descontento, porque mucha gente me habla a mí, que se van a venir a apoyar a Cambio Democrático, porque ese es un barco que ya le pegó al iceberg, en un gobierno donde Varela ni siquiera puede hacer un recambio de figuras porque no hay nadie que se quiera trepar en él. Ha sido un gobierno tan desastroso para el país, que es el principal contraste que encuentra Cambio Democrático
hacia futuro próximo electoral. Entonces, yo creo que en la vida todo tiene una causa y un efecto, y como dicen, por algo pasan las cosas, por algo pasan las cosas. Y hay que verlo de manera positiva. Yo creo que el proceso de Ricardo Martinelli en Miami, contrario a todas las barbaridades que yo escuché ayer, porque digo, yo creo que deja mucho que desear de medios, por más que la línea política sea darle palo a Martinelli, sentar a opinar todo el día a enemigos claros de Martinelli. Yo he escuchado dos opiniones. Balanceadas, sí. Balanceadas, la del expresidente Royo y la de mi amigo Paquito Carrera, que es un abogado que conoce el sistema americano. Ayer salió cuanto pelafustán hubo a opinar del proceso y de las medidas y de la ley del estado de la Florida cuando no tienen la más remota idea. Yo me eduqué en los Estados Unidos, parte de mi carrera de abogado, y yo no me puedo considerar un experto en ley de los Estados Unidos, y menos en materia criminal. Entonces, yo creo que la decisión del juez de aplazar una semana, 10 días, lo que él considere necesario para valorar esto es porque ese expediente tiene sustancia. De lado y lado. Me sorprendió mucho la información de que metieron pruebas allá que no están en el expediente aquí. Eso es una mala fe procesal aquí y allá. Muy importante, muy importante. Y lo que está en juego aquí no es necesariamente la extradición de Ricardo Martinelli. Es la comprobación de que en nuestro país, Panamá, simple y sencillamente no hay administración de justicia. Sí, porque a eso iba. Ayer Fernando decía, lo que pasó hoy, lejos del momento político de que se le dan la fianza o no, es que se ha sentado en el banquillo de los acusados a la justicia panameña, y lo trasladamos también al análisis que hace Blandón y dice, la gente siempre se va con el que ha sido humillado. Probablemente el momento político que estamos viviendo es que se les vaya a voltear el platón. ¿Puede esto beneficiar entonces la imagen misma de Ricardo Martinelli con todo este proceso y todo lo que ha salido a relucir en el camino? Ha sido tan absurdo. Por ejemplo, te cito una de los absurdos. Sacar la foto aérea de la casa donde vive el presidente Martinelli en Miami. Todo el mundo en este país sabe que Ricardo es millonario antes de ser presidente. Y que a lo mejor lo que para ti y para mí es una mega casa, para un hombre con recursos es una casa. Una casa que vale lo que vale su avión, por decirte un ejemplo. Entonces, esos contrastes, quererlos utilizar y querer hacer noticia aquí, dando a entrever entre líneas de que esa es una casa... y de manera reiterada. De manera reiterada, de que esa es una casa comprada con dineros de corrupción, con dineros de Odebrecht. Se olvidaron de Odebrecht ya. El gobierno de Varela no le ha dado 3.000 y pico millones de dólares a Odebrecht. ¿O es que esa es la Odebrecht reconciliada con el Vaticano? Pregunto. O sea, Varela es un escapista de sus desastres políticos. Varela, si en este país ha habido un político que ha resultado un Houdini de la política, es Varela. Tú lo metes en una caja con candado y Varela sale. Es un gran escapista de su pésima realidad política que enfrenta. Y de todo el conjunto y coro de ineptos y de incapaces que lo rodean. No meten uno. Ahí está el tema de China. La forma como traicionaron a Taiwán. Eso no se hace con un país amigo, con gente que ha sido amigo del país. Y que le recibieron una donación hasta la semana hace poco. anterior. Tú tienes que ser un carilimpio de cuerpo entero para estarle recibiendo apoyos presupuestarios en donaciones de dinero y apoyos para distintas instituciones a semana o días antes de que, porque eso no es una decisión que se tomó sobre la marcha de un día para otro, sino que ya se venía pensando romper con Taiwán. Entonces, por favor, nadie acepte $1 de Taiwán porque vamos a romper. Entonces, unos carilimpios que lo que debieran hacer si tuvieran un sentido de ética es rayarle un cheque para atrás a Taiwán y devolverle la plata que le han dado. Ya venía el embajador. Exacto, y atrasan, o sea, digo, estaban Que esa llegando fue sus la pregunta enseres. que nadie respondió, si ¿No? les iban a devolver esta última donación o iban a tener un gesto. si no fueran unos carilimpios profesionales, le hacen un cheque del Tesoro Nacional a Taiwán. Muchas gracias, Taiwán, aquí está su cheque. me han De los contado- 25 millones de los 16 del año pasado y del último millón que dieron. Oiga, a mí me han contado ministros que tenían agenda en Taiwán, Mira tú. en Taipei.
tenían agenda para los próximos meses, que ya se estaba preparando el Taipei para recibirlo. Entonces, imagínate tú, o sea, lo precario que está Varela, que su visita a Washington es absolutamente anodina con relación a lo que es el proceso de Martinelli. Eso le quería no preguntar. Ha tenido mayor vigencia en los medios de Lo tenemos comunicación. hoy en nuestra pregunta. ¿Es necesario tantos días en Washington? O sea, ayer yo vi al presidente en un evento, pero lo vi como uno más, en un evento económico. Era como una especie de invitado, bueno, pasó por aquí el presidente de un país centroamericano y vamos a sentarlo para que escuche. ¿no? Es costumbre y definitivamente, pues digo, tener una... Panamá es un país que tiene relaciones financieras importantes con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, con el BID. Y como presidente de la República, yo no veo absolutamente nada malo. Pero le estamos sacando provecho a eso. Bueno, en detalles no sé, pero digo, la relación yo sé que no es mala con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID. Hay préstamos que están financiando importantes obras. La CAF fue una de las entidades del Banco Interamericano de Desarrollo que financió la expansión del canal, o sea que sí tenemos en común temas en agenda. Sin embargo, eso sería lo de menos. Si se va, Varela se puede ir 15 días de paz y no pasa nada. A lo mejor nos va mejor. O sea que si pasa 4 días en Washington comiendo y pasándola bien y teniendo reuniones, pues en buena hora, que la disfrute, que le queda poco. Pero la verdad es que lo triste de esto es que una visita tan importante a los Estados Unidos ni se definió qué fue lo que habló, porque la agenda fue te están diciendo después lo mismo que dijeron antes de irse. Tema de seguridad, tema de la región, tema de relaciones de comercio, el canal. Y en concreto, ¿eso qué significa? Y yo descarto por completo la irresponsabilidad de hablar de bases militares o de presencia norteamericana en Panamá sobre pretexto de cuidar el canal o de la lucha contra el narcotráfico. Eso no tiene para mí ninguna validez y es una especulación en la que hay que evitar entrar por proteger nuestro interés nacional. Pero ciertamente, a menos que todo lo que habló con Trump sea secreto, que también puede ser, pues que no se diga. Pero ese hecho político que pudo haber sido importante para el gobierno, lo opaca Martinelli. Totalmente. No, lo opaca Martinelli. La cadena nacional no era para ver a Trump y Varela, era para hablar de Martinelli y su caso allá. Y la coincidencia de estos dos eventos ha generado también suspicacias, porque no hay quienes faltan o por ahí opinando de que pudo haber una conversación sin que obviamente lo supieran en un informe oficial de lo que está pasando con el expresidente Ricardo Martinelli, porque el Departamento de Estado evidentemente tendrá responsabilidad más adelante, pues en una decisión posterior, y que esto pudo haber sido parte de las conversaciones. O sea, el no anunciar ni hablarlo en esa deficiencia comunicacional que tiene este gobierno hace o da pie a estos comentarios, evidentemente, por la coincidencia también del evento. Si el presidente Trump, no Varela, si el presidente Trump o los dos hablan de Martinelli, en Estados Unidos hay una figura jurídica que tiene un peso importantísimo y mortal muchas veces, que es el obstruction of justice, la obstrucción de la justicia. ¿No lo ve probable usted? Yo no creo que ese haya sido un tema de agenda, porque tiene que regresar él mismo a la decisión del órgano ejecutivo en el tiempo o en el momento en que corresponda para decidir el asilo territorial de Ricardo Martinelli. Así que no creo que ese haya sido un tema, no creo que se hayan arriesgado a abordarlo. Sobre todo porque la agenda prácticamente la puso Estados Unidos. Bueno, la agenda son los comentarios. Yo no he visto tampoco una agenda ABC. No ha habido informe. No he visto una agenda ABC. Señor Molino, ¿qué está en juego en esta decisión que tome el juez Edwin Torres? Porque usted habla de que hay argumentos buenos y de ambas partes. Hay argumentos como para que se le entregue una fianza al expresidente Ricardo Martinelli, si tomamos en cuenta que no representa peligro de fuga, no es un peligro para la sociedad, no hay peligro de que destruya pruebas, pero hay otros que dicen es una decisión verdaderamente complicada porque o se le da un espaldarazo a la justicia panameña o desconoces la justicia panameña. ¿Qué querría decir una decisión, por ejemplo, de otorgarle una fianza? ¿O no llegamos hasta allá? ¿O de negar o no una extradición? Muy buena pregunta. Yo creo que el proceso de extradición de Ricardo Martinelli es un proceso político.
que se va a definir no en un tribunal, sino en el Departamento de Estado, que es la Cancillería norteamericana, donde todas las decisiones son políticas. Por otro lado, es absurdo, por decirlo menos, alegar que porque Ricardo Martinelli tiene un avión y tiene una casa frente al mar y tiene un yate, ¿dónde va a coger? Como si Estados Unidos fuera que tú vas a coger el avión aquí en Calzada Larga y te vas a ir. Nadie entra y sale a los Estados Unidos, y menos un personaje como Ricardo Martinelli con facilidad. Entonces, No, ¿y que a dónde es se va a absurdo esconder? pensar que yo ¿Cuánta estoy prensa pidiendo desde mucho tiempo atrás un asilo territorial en los Estados Unidos por persecución política y voy a intentar fugarme después que logre una fianza? Es contradictorio las dos cosas, y yo creo que ambas caminan en paralelo. El asilo territorial, el asilo político de Ricardo Martinelli con la petición de fianza, y una no excluye a la otra. Una no excluye a la otra. Si es un espaldarazo a la justicia panameña, lo único que ha quedado aquí es desnuda de cuerpo entero, que es un perfecto desastre, y la carta, la publicación que hizo el magistrado Díaz hace unas semanas o meses atrás, donde él dice, esto es un desastre, aquí no hay justicia. Bueno, eso en las películas dicen, hasta aquí llega mi caso, su señoría, no hay más nada que hablar, no hay más preguntas que hacer. Porque es que eso fue vergonzoso lo que supuesto. vimos ayer, y llevar esta declaración que, bueno, fue aquí local y aquí fue penoso, y mostrarla en Estados Unidos, ¿cómo queda la justicia El mismo panameña? Fernando Correa, nuestro compañero ayer, nos decía que él sentía que la justicia panameña había sido sentada en el banquillo. Claro. Es más, el haber dicho antes de ayer, que le van a nombrar un defensor de oficio porque Citón no va a concurrir a la audiencia, que no sé si es hoy o mañana, Es hoy la audiencia. es un absurdo. Porque digo, el señor está allá en otra función, no es que está eludiendo venir a una audiencia que por demás es otra barbaridad. Arrancarle un proceso penal a un expresidente por otorgar indultos, que es una facultad privativa del presidente. Si a ti te gustan o no te gustan los indultos, como ha pasado en otra ocasión, tú lo demandas ante la Corte por inconstitucional, porque la valoración política del indulto en función a una definición de lo que es un delito político en Panamá, no hay una definición de un delito político. Puede haber en la doctrina internacional, pero en nuestro derecho positivo no lo hay. Y como dice un destacado abogado amigo mío, ese es un ripio constitucional que se quedó en la del 72, porque antes sí existía en uno de los códigos penales anteriores la definición. Sin embargo, es un tema subjetivo del presidente decir, ¿lo doy o no lo doy? Aquí en la administración del doctor Pérez Valladares, el presidente encargado, Tomás Gabriel Altamirano Duque, otorgó una serie de indultos, entre ellos el del extinto coronel Justines, que fue muy cuestionado. La presidenta Moscoso indultó Posada el Carriles. último día de gobierno a Posada Carriles, que generó toda una tormenta. Por supuesto. Pero nadie se le ocurrió levantarle un proceso ni a uno ni a la otra por razón de haber ejercido una facultad constitucional, por Dios. Y es lo que tú decías, Guillermo, ¿cómo será entonces? Pues este presidente, al otorgar indultos, debe entonces responder por lo mismo. Tendríamos que pedirle cuenta a Pérez Valladares, a Mireya Moscoso y demás. Señor Mulino, quiero que se quede con nosotros porque tenemos ya vía telefónica desde Miami a Fernando Correa con un resumen de esta jornada vivida ayer y que acaparó la atención de muchos medios, por supuesto aquí en Panamá y medios internacionales. Fernando, estás con nosotros ahora, te escuchamos. Sí, Guadalupe, estoy con ustedes ya saliendo de la ciudad de Miami. Como tú lo has dicho, una jornada histórica, maratónica, en el cual, pues, como habíamos avanzado, o como se dijo ayer, el juez Edwin Torres tomó la decisión de pedir varios días. Dice que él puede ser a fines de esta semana o a más tardar principio de la otra, para que tome la decisión si afianza al presidente Ricardo Martinelli y bajo qué condiciones. Un juicio donde quedó al descubierto el manejo poco transparente de la justicia panameña, el manejo, pues, con poca independencia con la que se maneja la Corte Suprema de Justicia, y sobre todo el manejo político que está recibiendo este caso, tanto en Panamá como en los Estados Unidos. Hay funcionarios del Departamento de Estado, la posición de la Fiscalía era que esto es un tema que tiene que manejar el Departamento de Estado, más que la justicia. Y la defensa del expresidente decía, bueno, usted es el representante de la justicia de Estados Unidos, no se amilane y
ejérzalo sin un fallo, sin ningún tipo de presión. Fue lo que le dijeron al juez Torres. Fernando, la pregunta es por qué, y entendemos ha de tener, bueno, definitivamente es un caso difícil cuando no se determina ayer ya una acción a tomar respecto a la fianza, pero ¿qué se dijo en torno a los hechos básicos? El valor de arraigo, el que no representase peligro de fuga o peligro de destrucción de pruebas, porque hay tantos ángulos como analistas, acá en Panamá conoces las agendas, hay quienes dicen que es buena señal para la justicia o buena señal para la defensa. ¿Qué se dijo en base a estos datos concretos o estos hechos concretos? Lo que la gente que entiende el sistema dice que esto puede ser una buena señal para la defensa por la sencilla razón que esto, pues, lo que da a entender es que el juez hizo más tiempo, que si hubiera tomado una decisión inmediatamente o de negar la fianza, lo hubiera tomado de una vez un punto. Él quería ver más de 4.000 hojas que le dio la defensa sobre este caso, tomando en cuenta, pues, ciertas condiciones que le ponen para el expresidente, el tema de la justicia y la persecución política en Panamá, el tema del arraigo, como tú dijiste, del expresidente aquí en la ciudad de Miami, con negocios y propiedades, y también lo más importante, los fallos que hubo dentro del proceso en Panamá. No hubo una imputación, el declarar reo en rebeldía no merita que se haga esta petición de extradición. Así que todo eso el juez dijo, lo voy a tomar muy en cuenta. Fernando, conversábamos aquí con el ex ministro que está con nosotros hoy, José Raúl Mulino, y nos hablaba de que algo que llamó mucha atención ayer en la cobertura es que se presentaron pruebas fuera del file oficial. ¿Qué nos tienes que decir de esto? Porque también ha generado pues mucha suspicacia que se haya dado justo allá, porque esto no vino desde Panamá, porque no se conocía antes, y si esto es permitido dentro del proceso. Bueno, no tanto como prueba. Lo que iba a presentarse eran un peritos, el licenciado Moreno y el doctor Silvio Guerra, porque estos peritos iban a explicar un poco el sistema penal acusatorio, porque también para los americanos y el sistema jurídico estadounidense es una verdadera confusión. Primero, que existan personas aforadas, como el expresidente Martinelli, que tenga pues un fuero que tenga que ser juzgado por la Corte Suprema, y encima de ser aforado tiene un proceso que está siendo manejado por un sistema penal acusatorio que está siendo implementado en el país. Es decir, hay muchas, no irregularidades, pero sí mucha confusión para un sistema como el americano, donde un juez de distrito puede jugar incluso al presidente por parte del gobierno, no por parte de la defensa. Sí, el licenciado Molino tiene una pregunta, un comentario. Sí, claro. Fernando. Buenos días, Fernando. En realidad yo no me refería al tema de los testigos expertos o los expert witness que pueda hacer Silvio Guerra o el otro colega. Es que ayer se mencionó que dentro del expediente presentado por el gobierno panameño habían documentos que no constaban en el expediente de Panamá, o sea, nueva documentación. Yo no sé si es prueba o qué, pero nueva documentación que en el expediente de Panamá no reposa. A eso me refiero. La nueva documentación es que ellos insisten en que esto debe ser un tema a tratar por el Departamento de Estado. Bueno, y lo que estaba, pues, como novedoso es la opinión del Departamento de Estado, porque recuerda que la semana pasada hubo una petición especial por parte de la defensa del expresidente pidiendo que se desestimase todo este proceso y obviamente el juez preguntó la opinión hacia la jefatura política del país, que es el Departamento de Estado. Así que, bueno, Fernando, muchísimas gracias. Entonces, mañana te tendremos acá y vamos a hacer un completo resumen por supuesto para de lo que ha estado cuentes sucediendo. todo lo que ocurrió allá, que lo viste
En primera fila. En primera fila y en primera plana. Vamos a estar esperándote acá, Fernando. Gracias por el resumen que haces esta mañana. Por supuesto, estamos muy atentos a esta situación. ¿Qué opinión le merece, señor Molino? Bueno, yo creo que hay que sentarse a esperar. No siento que haya ninguna actividad o acción más allá de esperar la decisión del juez cuando él convoque nuevamente una audiencia. Lo único es que todo este proceso y todo lo que ha pasado sienta precedentes aquí y allá. Pero aquí sienta precedentes respecto de la cerca que se han saltado. Y gústete o no te guste, Varela, te quedan 2 años de gobierno. Así que se saltaron la tranca, y de qué manera. Y bueno, tiene una suerte dentro de todo, que el juez Torres no es Zuleika Moore ni es Kenia Porcel. Y es un hombre que va a decidir en estricto derecho de acuerdo a su criterio fundado en la ley, cosa que aquí se lo llevaron por banda hace mucho tiempo. Usted sabe por qué lo dice. Por supuesto. Bueno, y me llama ahora la atención la vigencia que va a cobrar la opinión del Departamento de Estado y del Secretario de Estado y el matiz político que muchos decían que no lo tenía y que el caso es evidente que sí lo tiene. Vamos entonces a estar atentos, las cartas están sobre la mesa y estamos todos expectantes a la decisión que tome el juez boricua Edwin Torres allá en Miami.